Bienvenidos a Impacto Económico. Qué placer acompañarles. Soy Paula Pérez. Vamos a revisar las noticias más destacadas en esta área. A continuación, revisemos titulares. En América Latina, el Instituto Nacional de Reforma Agraria de Bolivia ha logrado sanear la propiedad del 94% de la tierra agraria. En contexto, vamos a abordar cómo la economía alemana vislumbra un panorama sombrío. Su economía está estancada. Y en 360 grados, China recibe la delegación del sector agrícola de los Estados Unidos luego de la última reunión que ha sido sostenida en Busan entre el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump. Revisemos información destacada de Bolivia. El Instituto Nacional de Reforma Agraria ha informado que ha logrado sanear la propiedad del 94% de la tierra agraria, lo que incluye también la titulación de millones de hectáreas dirigida a pueblos indígenas, a mujeres y sectores que antes de este proceso revolucionario no eran tomados en cuenta como propietarios, como titulares de la tierra. Freddy Morales nos amplía. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, anunció que prácticamente ha concluido el proceso de reforma agraria en este país al haber entregado la titulación del 94% de las tierras agrícolas y territorios indígenas. El 94% de la tierra rural de nuestro país ya tiene títulos de propiedad y el 6% que nos falta está en algún estado del proceso. Es decir, casi se ha concluido el proceso de reforma agraria. El proceso de titulación de tierras se inició con la propia reforma agraria del año 1953 y, como era de prever, por los intereses que estaban en juego, encontró múltiples trabas. La última y más evidente fue el boicot de la mayoría legislativa al gobierno del presidente Luis Arce, que congeló créditos externos, entre ellos uno de $45 millones del BID para concluir el proceso de saneamiento. Lamentablemente en este bicentenario teníamos que concluir, pero 18 meses, una asamblea legislativa que realmente se quebró la gobernabilidad. Y ahí fue una pena, no llegar a acuerdo, un crédito tan importante que estaba al milímetro planificado para concluir en este bicentenario. El más reciente impulso de saneamiento de tierras lo hizo el gobierno de izquierda del movimiento al socialismo a partir del año 2006. Y finalmente se anuncia que se está cerca de la meta. Los pueblos indígenas, especialmente los de tierras bajas, que no tenían una hectárea, hoy tienen más de 13 millones y en los papeles y en el resultado total son como 25 millones a los pueblos indígenas de tierras altas y bajas del país, que no solo tienen la tierra, sino el territorio, hecho que expresa y reconoce la plurinacionalidad de nuestro Estado. Y el segundo hecho es la inclusión de las mujeres en los títulos agrarios. Según datos oficiales, el 45% de los títulos de propiedad entregados por reforma agraria favorecen a mujeres, las que antes de este proceso eran abiertamente marginadas de la propiedad sobre la tierra. El saneamiento soluciona conflictos de propiedad, sobreposiciones, avasallamientos, define colindancias y otorga seguridad jurídica. Claramente muestra que en predios que están titulados, mayor inversión, mayor diversificación, mayor ingreso bruto y mayor beneficio a la familia. Cada vez que vamos a foros en otros lugares, mostramos los datos de Bolivia y decimos, mire, había sido verdad, ¿no? Uno hace todo este trabajo de tanto tiempo y hay un efecto, ¿no? El país crece, el país progresa ya que tenemos mayor certeza, hay mayor inversión en actividades agropecuarias, ¿no? El 94% de tierras tituladas significan 100 millones de hectáreas.
El gobierno se había propuesto llegar al bicentenario de fundación del país, celebrado el pasado 6 de agosto, con el 100% de las tierras tituladas y saneadas, lo que fue impedido por el boicot legislativo a un crédito de 45 millones de dólares. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Gracias, Freddy Morales. Y en el Perú, dirigentes sindicales han expresado su preocupación por el anuncio que efectuaba el gobierno sobre lo que han denominado un shock de desburocratización. ¿Qué representa esto? Hablemos de este plan que ha sido planteado por la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, que incluye también a 660 acciones para supuestamente simplificar normas y acelerar procesos administrativos. De estas, 451 ya están listas para aplicarse. Los sindicatos están cuestionando la ausencia de una consulta social previa y de un diálogo con el sector trabajador y teman que además pueda contribuir a un debilitamiento de los derechos laborales, favorecer sobre todo la informalidad y se perpetúe la política que va a privilegiar el crecimiento mientras sacrifica los derechos de la población peruana. Hablemos de Colombia. El índice del Colcap está reseñando la referencia de lo que ya se registra en la Bolsa de Valores de ese país. Ha superado por primera vez los 2.000 puntos, marcando un récord histórico y convirtiendo a esta nación en la mayor bolsa de crecimiento en América Latina, por encima de países como Chile, también Perú, México e inclusive el gigante suramericano, hablamos de Brasil. Este aumento refleja una mayor confianza de los inversionistas en Colombia, sobre todo en su economía, tanto nacionales y de inversión extranjera, lo que impulsa la compra de acciones y el valor de empresas como Bancolombia, Ecopetrol o Grupo Argos. Un índice alto también que facilita la llegada de capital internacional y permitirá que las empresas obtengan recursos para crecer, generar empleo e invertir. El avance en Colcap es visto también como una señal de estabilidad y optimismo económico, especialmente en sectores como la banca, energía y la construcción. Así lo está reseñando también en su último índice, un resultado que desmiente los discursos negativos sobre una supuesta crisis y muestra que la economía colombiana está atravesando inversión, fortaleciendo el sector privado y generando también estabilidad pese a todas las agresiones que recibe ahora esta nación por parte de Estados Unidos. En otras noticias económicas, en el estado Miranda, en las lomas de Baruta, a pocos kilómetros de Caracas, la capital venezolana, nuestro corresponsal Álvaro Fragua, que continúa recorriendo el país, conocía cómo esta familia ha logrado sacar adelante esta hacienda con sus propias manos para seguir generando una economía autosuficiente, una economía donde se aprovecha absolutamente todo y que le sigue colocando el hombro a este país. Vean esta historia. Todo comenzó con un sueño y unas pocas semillas. Joel recogió el testigo de su padre que fundó esta hacienda con sus propias manos. Entre las colinas y lluvias de Hoyo de la Puerta han ido trayendo matas para transformar un terreno baldío en un espacio productivo. Bueno, cacao, comencé a traer limón, persa, mandarina, otras frutas que no las tenía acá, pumagá. Sí, muchas variedades de mata, pues. Pero el mayor reto no fue sembrar, sino llegar. Durante un año entero, Joel abrió una carretera a pico y pala para conectar la hacienda con su comunidad. Un camino que hoy sirve a sus hijos, sus vecinos y otros productores. Vialidad. Muchos decían que cuando yo les hablaba de vialidad, de aquí para abajo, de aquí para arriba, cuando me asomaba, dicen, no, tú estás loco. Tú no crees, yo no creo capaz que tú vas a meter una carretera por ahí. En el terreno trabaja su primo Ignacio. Nos cuenta que en este suelo crecen plantas medicinales, antiinflamatorias como el llantén y condimentos, pero no todo el mundo puede identificarlos. Forma parte de la sabiduría campesina. Esta es cilantro de monte, ¿okay? Y esta es la planta de llantén. Muy parecido al aliño del cilantro común que venden en los mercados. Pero en realidad para mí, para mi concepto, este es el que da el toque final de cualquier comida. La hacienda de Joel funciona con lógica de autoconsumo. La familia vive de lo que siembra y vende el excedente a los vecinos. Cuando la producción supera la demanda local, la llevan hasta el mercado de coches, en Caracas. Y parte, cuando no tengo a cómo vendérselo a la comunidad, porque la comunidad no compra todos los días, contrato a una persona que se lo lleve al mercado, pues.
Los vecinos valoran esa cercanía y la calidad de los productos. Bueno, he comprado aguacate, le he comprado cambur, he comprado cebollín, cilantro y lechuga, que estuvo sembrando un tiempo. Y otras cositas así, caraota, maíz, y ha sido buenísimo, buenísimo, rico. Todo lo que yo le he comprado es buenísimo. Ahora, Eber continúa la labor reivindicando las virtudes del campo frente a la ciudad. Bueno, podría decir orgulloso, porque muy pocas personas se dedican a esto de la agricultura, que no es algo fácil. Sin embargo, yo tuve esa virtud de tener un padre que le gusta la agricultura y criarme en un ambiente donde todo es naturaleza. La motivación de Eber y su compromiso con el medio ambiente son garantía de futuro para esta hacienda y la comunidad. Sí le veo futuro, solo que hay que dedicarle más tiempo, pero 400, 500 matas de aguacate, 400 matas de naranja, 400 matas de limón, cuando vienes a ver, sí hay futuro. De las lomas de Baruta nos llevamos unos amigos, una historia inspiradora y también unos aguacates que muy pronto probaremos. Ahora nos toca despedirnos y volver a la ciudad, pero antes queremos recordarles que nos escriban a las redes sociales que aparecen en pantalla para que podamos contar su historia. Yo soy Álvaro Fragua y esto fue Venezuela en Movimiento. Hasta la próxima. Gracias, Álvaro. Vamos a marcar una pausa en este impacto económico. Al regreso, en contexto, vamos a abordar cómo la economía alemana vislumbra un panorama sombrío, con una economía absolutamente estancada. Revisamos los datos económicos al volver. Hablemos de la economía en Alemania, que se estanca en el tercer trimestre de este 2025. Así lo reflejan datos preliminares de la Oficina Federal de Estadísticas, de Statis, que habla de un crecimiento de su Producto Interno Bruto que se ha estancado en un 0%, manteniéndose sin cambios entre julio y septiembre en comparación con los 3 primeros meses. Este dato ajusta también los precios, la estacionalidad y el calendario. Se conoce después de que el Producto Interno Bruto de Alemania retrocediera un 0.2% en el segundo trimestre y aumentara entre enero y marzo en un 0.3%. La economía en ese país, la mayor además de la Unión Europea y la tercera a nivel mundial, encaja 2 años consecutivos en una recesión ya generada el 2023 y también en su impacto para la gestión 2024. Para este año, el gobierno alemán prevé que la economía vuelva a crecer, pero de manera ligera, con una expansión de tan solo el 0.2%, mientras que para los periodos 2026 y 2027, las proyecciones que hará el Ejecutivo muestran sobre todo un alza del PIB de 1.3 y 1.4% de manera respectiva. Vamos a revisar datos que también están siendo publicados a través de los medios de comunicación en Alemania. Bild lo destaca así. La situación de la economía atraviesa la crisis más larga y provoca además graves tensiones al gobierno del canciller Friedrich Merz. Cabe destacar también que la situación actual genera tensión, ya que la economía alemana vive la crisis más larga hasta la fecha, en particular desde principios del año 2023. Las empresas han comenzado a producir menos bienes y los indicadores económicos siguen cayendo. Por ejemplo, en agosto la tasa de desempleo alcanzaba ya los 3 millones, la más alta de los últimos 10 años. Y es que en los últimos 5 años, Alemania llevaba sin registrar un crecimiento económico significativo. Este giro sorprendente para la mayor economía de Europa, lo que se conocía como la gran locomotora, que durante gran parte de este siglo había ampliado sus exportaciones y dominado sobre todo el comercio mundial de productos de ingeniería como maquinaria, industria automotriz, entre otros. ¿Qué ha ocurrido? Aquí le explicamos algunas de las razones.
Una de las principales razones que han llevado al declive la economía alemana ha sido el desprendimiento del gas ruso, lo que supone un adiós al gas considerado económico. Y es que los ciudadanos en Alemania pagan hasta un 82% más por calentarse en 4 años tras dejar la dependencia del gas ruso. Es preciso indicar que en Alemania lo habitual es que la calefacción sea un gasto incluido en el alquiler, pero ese coste se paga en base a una estimación. Si esa estimación ha sido demasiada o insuficiente, al final del año el inquilino debe recibir lo que pagó de más o pagar lo que le falta para saldar la cuenta. La Asociación de Administradores Inmobiliarios de Alemania estima que el costo en calefacción crecerá en 2025. Por ejemplo, calentar un apartamento de 70 metros cuadrados con gas costará un 15% más, hasta los 1.180 euros respecto a 2024. Otro dato importante a destacar que ha afectado la economía alemana es que cuando se interrumpió el flujo del gas ruso, se dispararon los precios del gas y de la electricidad generada a partir del gas. Ambos costos son piezas claves para industrias de alto consumo energético como la siderúrgica, la de fertilizantes, la química y la del vidrio. En este sentido, Alemania tuvo que recurrir al gas natural licuado o GNL, superenfriado e importado por barco desde Qatar y Estados Unidos. El gas natural licuado cuesta más que el gas de gasoducto. Lo que sí es cierto es que la electricidad cuesta ahora más a los usuarios industriales de Alemania, lo que supone un duro golpe para la mayor economía de Europa. Hay una de las claves, pero otro de los factores que también está empeorando la economía en Alemania son los aranceles que Estados Unidos sigue imponiendo, pese a que podría decidirse también dentro de la Corte Suprema si las medidas son legales o no. Hay temas que tienen que ver sobre todo con los principales fabricantes de automóviles como Volkswagen y Mercedes-Benz, el cual también ha registrado importantes caídas en sus propios beneficios durante los 3 primeros trimestres de este 2025. Los elevados aranceles impuestos por la administración Trump a los vehículos fabricados en la Unión Europea han supuesto un duro golpe para el sector automovilístico alemán. Y si bien un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos redujo el tipo arancelario del 25 al 15%, las cifras del sector demuestran la magnitud del daño causado por la interrupción del comercio. Volkswagen declaró en su informe financiero recientemente que el aumento de los gravámenes de Estados Unidos supondrá una carga adicional de hasta 5.000 millones de euros para la compañía este año. Hay que señalar que los beneficios del gigante automovilístico durante los primeros 9 meses del año cayeron un 58% interanual, hasta los 5.400 millones de euros. Asimismo, sus ventas en el mercado norteamericano disminuyeron un 11% en los 3 primeros trimestres, como consecuencia del impacto de los aranceles. Al mismo tiempo, Porsche, la filial de autos deportivos de Volkswagen, registró una drástica caída en sus ganancias operativas, alcanzando apenas los 40 millones de euros en los 9 primeros meses del año, una disminución considerable respecto a los 4.000 millones de euros del año anterior. Por su parte, Mercedes-Benz anunció el miércoles una ganancia neta de 3.880 millones de euros en los primeros 3 trimestres, lo que representa una disminución de alrededor del 50%. De igual forma, sus ventas, ingresos y ganancias de automóviles disminuyeron durante este periodo. Según un informe de la compañía, indicó que hay una gran incertidumbre generada por las políticas arancelarias estadounidenses y otros factores macroeconómicos que continúan tambaleando esta industria. Hablemos de China, pues el gobierno recibe la delegación del sector agrícola de Estados Unidos ante la última reunión que sostuvo el presidente Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump.
en Busan, la ciudad de Corea del Sur. El viceministro de Comercio, miembro además del equipo negociador internacional del gigante asiático, Lee Cheng-yang, ha indicado que una relación económica y comercial estable entre Beijing y Washington beneficia al comercio mundial. Declaró que a través del diálogo y la cooperación en igualdad, respeto y sobre todo reciprocidad va a permitir encontrar soluciones. China espera accionar en conjunto con Estados Unidos para crear ambientes favorables para fortalecer el desarrollo práctico de los vínculos agrícolas y también comerciales. Ha pasado más un mes del cierre del gobierno federal en Estados Unidos, que ha dejado a millones de familias sin comida. Largas filas se hacen ante los bancos de alimentos en Estados Unidos y esto además ha generado un masivo despido de trabajadores federales. Daniel Rosas nos trae esta historia. La espera en esta fila fue larga para Rachel, quien es empleada del gobierno de Estados Unidos y ha tenido que recurrir por primera vez al Banco de Alimentos ante el cierre de gobierno que nuevamente la dejó sin el pago de su salario. Sí, es mi primera vez aquí. Es realmente un camino largo la fila. Esperé por hora y media. Es una fila muy larga. Como ella, personas menos favorecidas y ahora trabajadoras federales, afectados por el cierre gubernamental, recurren cada semana a este y otros bancos de alimentos que han registrado un incremento en sus actividades. Empezamos la primera vez con 370 personas. Hoy vemos más. Se ha venido incrementando cada semana hasta lo que tenemos ahora. La suspensión de ayuda alimentaria, conocida como SNAP, por el cierre del gobierno, ha ocasionado que se tengan que redoblar esfuerzos en beneficio de cientos de familias. Afortunadamente, yo no había tenido que usarlos. Yo aliento a cualquiera que esté allá a venir a un banco de alimentos. Porque es una bendición, honestamente. Y es triste que el gobierno a ellos sí les esté pagando y a nosotros no. Es una bendición comer sopa instantánea. Mientras tanto, en el Congreso no se ponen de acuerdo sobre una posible solución y desde la administración Trump se culpa a la oposición. Están poniendo en peligro la seguridad, prosperidad y responsabilidades para millones de estadounidenses. Ya es hora de que los demócratas hagan lo que hicieron hace 35 años con Joe Biden. Dejaron pasar limpia la excepción del presupuesto. Todo lo que necesitamos son 5 senadores demócratas que pongan al país sobre el partido y voten por el final de este cierre temerario. El actual cierre de gobierno igualó ya al registro anterior que se tuvo de 35 días entre 2018 y 2019, también con Donald Trump en la presidencia. En la Cámara, Batista García, Daniel Rosas, Telesur, Maryland, Estados Unidos. Gracias, Daniel. En República Democrática del Congo, cerca de 25 millones de personas van a sufrir inseguridad alimentaria entre septiembre y diciembre de este año. Así lo ha alertado el propio Ministerio de Agricultura de ese país, informando que la situación se agrava, sobre todo para el siguiente año 2026, para esta población debido a la situación que aqueja a esa nación. Los cambios climáticos son otro de los factores y el desplazamiento forzoso de la población, hay que decir. La entidad ha destacado que la violencia en la región dificulta la entrada de ayuda humanitaria por la carencia de fondos destinados. También se ha instado a darle fin a todo este conflicto para facilitar el acceso humanitario, sobre todo a las zonas más necesitadas, crear con ello un programa de protección social y fortalecer el control de los precios también en los alimentos. Vamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Los colocamos en pantalla. El barril de petróleo intermedio de Texas ha marcado $59.64, con una caída de 92 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $63.53, con una subida de 1 centavo de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcaba $65.43, con una caída de $1.06. Ha sido un placer como siempre. Sigan con nosotros, visiten nuestra multiplataforma Telesur TV, 24 horas del día y 35
365 días del año, quiero decir con propiedad, informando para usted. Siga con nosotros.